soy un guerrero de la paz. Hola, buenas tardes. Estamos acá con el doctor Juan Mas, con David Duval, con Fernando Fuentes, la señora Carmen Obreque, Hernán Herrera, Legochi, Susana Pinto, Franco Cortés. Y la idea de esta reunión es explicar un poco qué hace el deporte en los usuarios de este hospital, cuáles son los beneficios que podemos tener con esa situación. Y bueno, voy a empezar yo dando una introducción. Mi nombre es O'Cliver, he estado 4 veces interno acá en el hospital psiquiátrico, 3 veces en el sector 1, una vez en el sector 7. Y ha sido un proceso bastante largo en mi recuperación, pero gracias a Dios sí he ido mejorando, retomando estudios. Dios me regaló una polola que está por ahí, Susana Pinto. Así que feliz con la vida, a pesar de tener esta enfermedad, me considero un hombre feliz y agradecido con Dios. Así como una especie de preámbulo, yo en una oportunidad quise ser parte de Narcóticos Anónimos porque me gustaba mucho la interrelación que ellos tenían. Pero, cuento corto, ellos no me pudieron aceptar porque me decían que yo tenía que reconocer que yo era drogadicto. Y yo no era drogadicto, yo nunca he sido drogadicto. Mi problema era la esquizofrenia. Entonces, como tenía ese problema, y ellos no me permitieron, y a mí me encantó cómo funcionaban ellos, había una amistad entre ellos, pero muy buena. Entonces se lo planteé a la psicóloga Claudia Barrueto en ese tiempo si podíamos generar un grupo que fuera más o menos como funcionaban como ellos, guardando toda proporción. Ellos son un monstruo, están en todo el mundo. Todo el mundo, claro. Pero que pudiéramos hacer algo acá en el hospital con pacientes, con gente que tuviera una diagnosticada esquizofrenia o alguna enfermedad afín, que pudieran participar en el grupo. Nació el grupo, estuvo como 7 años, y después la señorita Claudia Barrueto y la señorita Viviana se tuvieron que ir del hospital, entonces tomó el grupo... Jubilaron ella. Sí. Tomó el grupo Felipe con Camila, y hasta el día de hoy estamos, bueno, hoy día es la última reunión del grupo, no sabemos si el grupo va a poder seguir o no, pero en este grupo empezaron a salir iniciativas, o sea, como que hubo una arista del grupo que fue una iniciativa de jugar baby fútbol. Y esa, en principio también estábamos en pañales, jugábamos 2 contra 2 en la cancha, y eso que los estudiantes de psicología del grupo jugaban con nosotros. Así es que teníamos como 2 jugadores nosotros, más ellos 2 que jugaban, y 2 contra 2, y hacíamos el tema. Bueno, el tiempo ha ido pasando y el baby fútbol se ha hecho más consolidado en el grupo. Y la verdad que ahora estamos pensando hacer un campeonato en junio, a mediados de junio, y la idea de ese campeonato es que participen todos los usuarios del hospital, están todos cordialmente invitados, y también principalmente la gente que está en los sectores. Porque como yo decía antes, yo he estado 4 veces internado acá, y cuando yo estaba internado y salíamos a jugar baby fútbol, para mí era un momento pero inexplicable la alegría que sentía cuando íbamos a jugar baby fútbol y no salíamos del encierro, nos desestresábamos. Entonces, por eso mismo surgió la idea de hacer este campeonato, y quería hacerle una petición con respecto a este campeonato. Ya. Si usted nos puede ayudar a que los equipos que tenemos que pensar que jueguen, efectivamente puedan jugar. O sea, yo no sé si usted podría hacerle una invitación a ellos, porque nosotros esperamos que la señorita Vinca participe con el sector 3 y el sector 7, que se fusionen y van a jugar el baby fútbol con nosotros. Ya. Don Julio, que atiende allá en la parte de la web que le llaman, si también pudiera acceder a jugar con nosotros ese campeonato. La gente de Felipe del Hospital de Día también podría formar otro equipo, y bueno, y nosotros que formaríamos otro equipo. Entonces,
La idea principal de todo esto, como les decía recién, es que todos los usuarios participen y en forma especial toda la gente que está interna, porque como digo, para ellos es lo que era para mí, yo creo que también es para ellos salir un poco del encierro. Hay gente que la van a ver muy poco, incluso hay pacientes que nunca los van a ver, entonces que se distraigan un poco es como, me considero yo que es muy bueno en el proceso de recuperación. Ahora mi compañero David Duval también va a hablar, él me está ayudando a organizar lo que es el campeonato. Así es que aquí te dejo a David Duval. Hola, buenas tardes. Bueno, para los que me conocen, David, para don Juan, David Duval. Bien, ¿no? Bueno, obviamente resalto el tema que presentó Cliva de hacer el deporte. Yo pienso que una persona cuando tiene problemas mentales, por decirlo así, y cuando empieza a practicar algún deporte, eso es como un remedio natural, porque cuando uno hace deporte se va como bota estrés, botas preocupación, te distrae, la mente se empieza un poco a limpiar y nosotros, la base, bueno, mi pensamiento es motivar a las personas a que se haga este campeonato para que sea algo bonito, algo entretenido, algo que ellos puedan también sentirse orgullosos. Yo siempre he dicho que el deporte es algo vital para uno, porque el deporte a uno le ayuda muchísimo y obviamente con Ocliar, como decía él, nosotros tuvimos un grupo de terapia grupal y ahí conocimos a algunos chiquillos y de ahí nosotros empezamos poquito a poquito a jugar a la pelota, a pichonguear, por decirlo así. Como decía Ocliar, éramos 2 contra 2 y muchos practicantes que estaban con nosotros se integraban a nosotros a jugar. Era bonito, y de ahí empezó como poco a poco, lentamente comenzó a focalizar el tema. Ya nosotros tuvimos contacto con don Julio, recuerdo que jugamos hartas veces con él y no sé qué es lo que pasó, que desgraciadamente no pudimos seguir jugando con él y después vi a jugar, ¿cómo se llama?, a los muchachos de don Felipe. Ya. Y Hospital de Día. claro, el Hospital de Día. Y le propuse que nosotros teníamos un equipo y que queríamos jugar y claro, y seguí ese enganche, como se puede decir. Y ahí con él también hemos jugado tantas veces. Ahora, lo que queremos nosotros con Ocliar es hacer el campeonato, si Dios quiere, la quincena de junio, que sería más o menos algo, creo yo, una fecha más o menos abordable, por decirlo así, y necesitamos mucho apoyo quizá ustedes nos podrían apadrinar en ese aspecto, Sí, pero como les vuelvo a decir, la intención de nosotros es que la pasen bien los chiquillos, que salgan del encierro, que salgan de las preocupaciones, que se diviertan, que jueguen, que se distraigan. Y creo que eso es lo que realmente yo deseo, Muy bien. que los chiquillos la pasen bien. Bueno, yo encantado de recibir esta solicitud. De hecho, les quiero decir que me interpretan totalmente porque el deporte sin duda es un elemento que acompaña siempre la salud mental. Lo único que no hacen deporte son los que están muy mal de la salud mental. La gente que está mejor son los que empiezan a hacer deporte. Claro. Ahora, el deporte, fíjense usted, es muy buen antidepresivo en primer lugar. O sea, hay datos de tipo científico, biológico, que hacen, digamos, pensar que es equivalente o mejor que un antidepresivo si tú haces deporte 3 veces por semana con transpiración media hora. Así que transpires media hora, podría ser un deporte muy suave, no, sino un deporte intenso, media hora. Con eso uno tendría casi el equivalente a un antidepresivo o un equivalente a un antidepresivo. Por supuesto que sí. Por lo tanto, pero también la tensión, la ansiedad, el insomnio se tratan con el deporte. De modo que lo que tú mencionas recién es totalmente lógico, ¿no es cierto?, de que un paciente que está hospitalizado, encerrado y no hay deporte, se siente mal. Así que, bueno, yo creo que eso se liga mucho también a lo que yo he llamado las campañas antitabaco. Nosotros, les quiero decir, estamos un poco preocupados de que a veces, como la enfermedad te da tanto tiempo, ¿no es cierto?, tú empiezas a fumar en vez de hacer deporte. Y el cigarro y el deporte no se llevan, definitivamente.
Entonces se produce ahí también otro problema, que es que muchos pacientes terminan fumando y no haciendo deporte, ¿no? Así que encantado, yo creo que la solicitud que ustedes me hacen me parece espléndida. Yo sé que podemos aportar nosotros a difundir esta idea, a promoverla dentro de la institución y por qué no afuera también. Porque ustedes piensan, bueno, el hospital de día está afuera, pero igual ellos ya están incorporados a este grupo. Pero podemos incorporar a otros actores. Yo me imagino que el municipio o también acá en los COSAM pueden haber gente que quiera. Por supuesto. Así que la señora Carmen, que está por acá también, hola, nos puede también ayudar con sus redes, ¿no es cierto? Ella trabaja en un área que es la participación y podemos desarrollar este proyecto que ustedes saben que las cosas en algún momento dado dieron para armar un campeonato regional de deporte. Hubo campeonato regional de deporte años atrás. Yeah. Se fueron perdiendo, lamentablemente, pero si nosotros retomamos la iniciativa, capaz que tengamos pues, un campeonato regional. Sí, extraordinario. Sería extraordinario. Disculpe, don Juan, mucho gusto, mi nombre es Fernando. Fernando, gusto. Don Juan, como le comentaba así mis compañeros en este caso, aparte de la parte social o la parte de salud, tanto mental como física, como usted dice, me gustaría que fuera, como dice usted, que sea prolongado en el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces se va perdiendo lo que es la constancia de los pacientes, Claro. No sé, por los monitores que estén como más activados, que muchas veces, no sé, como lo da en énfasis la señorita Carmen, que no ha sido un puntal fundamental, don Hernán, que también, ahora usted, que sin desmerecerlo siempre ha estado preocupado en situaciones que es la base central de esto que queremos lograr hacer. Quizás lo principal en este caso que se puede destacar en nosotros, que nosotros vamos a tratar de hacer, si se da en el tiempo y sea regional, tratar de dejar muy bien puesto al hospital. ¿Me entiende? Entonces, es una tarea ardua, pero yo sé que nosotros como equipo, como jugadores o como plantel que tenemos acá, queremos demostrar que realmente, aparte de ser un hobby, una entretención, es algo que nosotros nos motive emocionalmente a sanar cosas que, como dice usted, estamos funcionando en la parte del tabaco, sacar el tabaco y darle, en vez de que estén fumando 1, 2, 3, 4 cigarrillos, decirle intensivamente, apoyamos, ven a jugar un partido y sería ya esos 5 cigarrillos que está fumando, ya sean menos. Exacto. Buenas tardes, doctor Don Juan Oglívar. Buenas tardes. Buenas tardes. Legochi, buenas tardes. Don Juan, mire, quería ante todo presentarnos, presente aquí en el debate, que le vamos a dar un pequeño cuestionario referente a la salud mental, a la descripción en este caso de los diagnósticos explícitos, un poco de la salud de los pacientes que tenemos cada uno como usuario. Claro. Entonces le queremos dar el énfasis, voy a empezar yo primero, voy a darle algunos puntos, unos tips en este caso. Bueno, yo quiero hablarle un poco, ¿qué opina usted de entre comillas, el trastorno esquizoafectivo, o más conocido también, trastorno que es muy parecido al trastorno bipolar? ¿Usted cree que dentro de la medicina está claro que si uno se diagnostica con un trastorno esquizoafectivo y sale en un diagnóstico que al tiempo después se transversa o se cambia la posición a un trastorno bipolar, es consecuente que mis hijos, si yo tengo un hijo o viene con eso, va a venir genéticamente con esos dos tipos de enfermedad, o va a ser así una base propia de un ¿cómo se llama? De un diagnóstico de por vida que va a tener mi hijo cargando mi enfermedad, o eso es algo erróneo, o sea, algo superficial. Entiendo, sí.
Bueno, mira, los cuadros esquizoafectivos hoy día están clasificados dentro, en general, los cuadros esquizoides. ¿Ah? Es decir, forman parte más bien de la corriente cognitiva o de los trastornos mentales en esa línea, más que afectivos. Sin embargo, tienen una potente carga afectiva. Los cuadros esquizoafectivos no son cuadros puros, sino son mezclas de dos enfermedades, pero que esencialmente se le han clasificado hoy día más bien en el lado de los cuadros esquizoides. Los cuadros esquizoides en general tienen una carga genética que no es del 100%, tampoco del 50%. Es un porcentaje que es variable, pero que en general se acerca a porcentajes de entre un 12 a un 20%, dependiendo de dónde se saquen los datos. No significa eso que todas las personas cuando tienen hijos vayan a expresar esa genética. Pero existe también lo que se llama la patoplastía, es decir, cómo... y también la epigenética, que son dos conceptos que permiten entender que la sociedad tiene una influencia también. Por ejemplo, en sociedades industriales y muy complejas, la cantidad de esquizofrenia es mayor que en sociedades que sean menos complejas. Eso hace ver que el ambiente influye. Entonces, por eso hay que considerar no solamente la genética, también esta epigenética, esto que está sobre esto. Y la patoplastía se refiere a cómo se presentan los cuadros dependiendo también de las influencias alrededor de uno, como por ejemplo podría ser el hecho que una cierta etnia presenta la enfermedad distinta a otra etnia. Por ejemplo, los mapuches presentan los cuadros esquizoafectivos un poco distintos a como lo presentan los mestizos nacionales. Tienen un mayor, tiene una forma distinta. La enfermedad puede ser la misma. Entonces, por lo tanto, cargarle solo a la genética es un poco erróneo. Y hay enfermedades también que tienen alta carga genética, como los trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo, los cuadros ansiosos también, que tienen carga genética y que no necesariamente se expresan en un 100%. O sea, algo que parece a veces mucho en los prejuicios o en la estigmatización de la enfermedad mental es que se piense que todos van a ser iguales. Ahora, si hay una carga genética sumada, madre, padre y familia, en ese caso, claro, la probabilidad es mayor. Pero si es una sola persona, esas variables son las que yo te mencioné. Ya, doctor, bueno, esta va a ser la última pregunta de mi parte, después le dejo con Legoshi Ya. y después le damos la atención a Oklivar. Ya. Doctor, mire, quería hacerle un planteamiento, el segundo planteamiento. ¿Qué opina usted en este caso del tratamiento alternativo que dan, por ejemplo, en este caso, cuando una persona tiene una depresión suicida, depresión endógena o depresión bipolaridad, en este caso, y se tratan con, por ejemplo, con medicina tradicional, ya sea mapuche, ya sea contemporánea, todo eso, se puede diagnosticar un mayor funcionamiento en el lado sensorial, cognitivo o emocional dentro de la persona. ¿Por qué se lo digo? Porque muchas veces dicen, no, yo voy a optar porque la parte de eso, sin los medicamentos. Es más probable que a largo tiempo esa persona puede descompensarse tan pragmáticamente como con no teniendo los medicamentos adecuados. Mira, yo soy un poco, claro, médico alópata, o sea, tengo bastante confianza en la medicina occidental cristiana, por decirlo así, pero la verdad es que a veces ese es un prejuicio también. Entonces existe medicina aborigen, existen medicinas complementarias, existen medicinas tradicionales que hay que mirarlas con cierta
interés, sobre todo cuando se transforman en medicinas complementarias unas con otras. Las medicinas, a veces, todas tienen el mismo fin, sanar al paciente. En la medida que se complementen, se apoyen mutuamente, pueden ser a veces más efectivas que usar exclusivamente una. Y en ese aspecto yo estaría de acuerdo contigo de que usarlas, pero no excluyendo, sino que sumando. Yo sería más bien partidario de esa idea, y por eso existe el concepto de medicina complementaria, que se complementan. Medicina alternativa sería como otra, alternativa a, pero no. La idea sería más bien que fueran complementarias, que pudieran integrarse y apoyarse mutuamente. Perfecto, doctor. Ahora le doy el pase a mi compañero Legochi. Ya, muy bien. Yo preparé algunas preguntas para planteárselas y que podamos discutir respecto a ello. Muy bien. La primera pregunta sería, el experimento conocido como el seudónimo El Pequeño Albert, en la actualidad, ¿qué tan ético podría ser el experimento? Conocemos que este experimento fue tomado por la parte de psicología, más yendo a la comprensión del comportamiento humano, para deducir o para entender cómo se generan los miedos o cómo podemos, si son inducidos, si son por crianza o si pueden ser creados. Ya. Recuérdame un poquito el experimento del pequeño Albert. Es un experimento en el cual se utilizó a un niño apodado Albert, en el que se le expuso a condicionales, es decir, le ponían lo más conocido, le ponían un pequeño conejo, pero cada vez que le mostraban el conejo le hacían escuchar un ruido estruendoso o una acción agresiva, lo cual condicionaron el comportamiento del niño, ya que cada vez que veía al conejo lloraba desconsoladamente, ya que sentía que el conejo y ese ruido o ese miedo, eso que le causaba miedo, estaba relacionado al conejo. Claro. Entonces ahí demostraron que los miedos pueden ser condicionados. Claro. Perfecto. Bueno, desde el punto de vista ético, hoy día obviamente que sería cuestionable. A veces la ciencia ha tenido que ponerse límites y la ética es un límite que tiene la ciencia, porque claro, en primer lugar hay que pensar en la persona sujeta al experimento y luego hay que pensar en los beneficios que tiene el experimento. En este caso ya sería cuestionable porque toda investigación humana, incluyendo al niño, en este caso, pequeño Albert, requiere pasar por un comité de ética que asegure, hoy día así se estila, que pasen por un comité de ética que asegure que al menos el manejo del experimento no le va a provocar un daño a esa persona y que existiendo otras opciones siempre se elija la mejor. Entonces, por lo tanto, ese experimento desde el punto de vista ético al menos hoy día estaría complicado. Sin embargo, habría otro alcance también ahí. Uno es la meteorología. El segundo alcance sería respecto a lo que tú me relatas. O sea, el niño se le produjo ahí un acondicionamiento clásico. Esto Pavlov ya lo estudió, ¿no es cierto? Y ha sido bien popular el uso del acondicionamiento para algún tipo de experimento, especialmente aversivo. Se usó mucho en el alcoholismo, por ejemplo. El tratamiento aversivo, que es en el fondo el mismo mecanismo. Pero ahora yendo al caso del pequeño Albert, ese chico en el mismo instante tenía un estímulo hermoso, un conejito amoroso, tierno. ¿A quién no le gusta un conejito, no es cierto? Sobre todo me imagino que sería blanquito, así, sí, muy lindo. Conejito con pelito de estos, digamos, largo. Y paralelamente a eso había un mal estímulo, un horrible ruido, ¿cierto?, que lo inhibía. Eso genera no solamente la aversión que tú mencionas, sino que también una contradicción de dos estímulos, uno positivo y otro negativo, y eso tienden a anularse ambos y termina, ¿no es cierto?, siendo el
el estímulo negativo el que predomina en este caso y el niño llora, llora y llora, ¿no es cierto? El niño finalmente se entristece y no logra lo que era tierno para él, se transforma en algo negativo. Ahora, eso hoy día, desde el punto de vista incluso más allá de la ética, humano suena muy feo, o sea, la psiquiatría no debería usar muchos de esos métodos hoy día porque son métodos que permiten de alguna forma también no solamente sacar una conclusión, sino que también dañan a una persona, que es un poco lo que se ve en este caso. Ya, muy bien, muchas gracias. Ahora, entendiendo esto, quisiera pasar a la siguiente pregunta. Es más un debate. ¿Por qué se desestima aún en la actualidad el diagnóstico de TID? Yo no me atrevería a decir que se cuestiona mucho el trastorno de identidad disociativa, quizás en términos de... Se cuestiona, sí, lo que es el diagnóstico de tal, ¿no es cierto? Pero como síntoma es muy bien aceptado el trastorno de disociativo. ¿No? Como síntoma el trastorno disociativo es muy aceptado. Ahora, como diagnóstico, trastorno de identidad disociativo, puede ser que sea cuestionado, pero tú te refieres esencialmente, entiendo yo ahí, a la disociación, es decir, esta separación que tiene como un mecanismo de defensa el ser humano. Ahora, yo también te quiero decir que todos tenemos diagnósticos. Hay que tener cuidado en esto de los diagnósticos, entonces a veces exageramos demasiado los diagnósticos, se subdividen los diagnósticos en miles de diagnósticos, en circunstancias que en la práctica hay que recurrir en general a la psiquiatría clásica, donde existían, yo diría que en general, 4 a 6 diagnósticos. El primero era de neurosis, que eran cuadros donde había juicio, donde había sentido de realidad, es decir, la persona se ubica, y por último, había apreciación un poco distorsionada de la realidad, pero la neurosis finalmente es como común en la comunidad. También existía el diagnóstico de psicosis, que es como lo más grave, donde se pierde el juicio, donde también no hay mucho sentido de realidad y la apreciación es lo de menos. Pero también los diagnósticos clásicos hablan de trastorno de personalidad. Y ahí entra un poco tu pregunta. Los trastornos de personalidad usan mucho el mecanismo de disociación como un mecanismo de defensa. Para preservar la mente se disocia y así no se psicotiza. Y los cuadros orgánicos, que serían el cuarto diagnóstico, que son cuadros que son agudos como los cuadros por droga o los cuadros orgánicos por lesiones, que son los crónicos. Ahora, esos diagnósticos a veces se les agrega como un sexto diagnóstico los diagnósticos del desarrollo, o sea, por ejemplo, los autismos, los trastornos alimentarios, los trastornos que las personas pueden tener también en su capacidad intelectual o trastornos cognitivos. Y a veces también, últimamente más que antes, se agrega un séptimo diagnóstico, que sería el diagnóstico de envejecimiento, que no como diagnóstico tal, sino que la enfermedad del envejecimiento, Alzheimer, demencia senil, etc. Entonces, eso parece que como los diagnósticos hoy día lo más constante en los diagnósticos psiquiátricos. El resto son subdividir y a veces inexactamente. Yo refería a este tema por el hecho de que a día de hoy se desestima un poco el diagnóstico o se duda de él por la baja probabilidad, según psiquiatría, de este mismo o también de factores que no los encuentra totalmente creíbles. Como hay pacientes de este trastorno que no presentan amnesia, como en otros sí. Por esto pueden desestimar el diagnóstico, decir, probablemente no lo tengas porque no tienes amnesia. Pero esto yo lo diría que, como mencioné en un momento el autismo, esto también es un espectro. Realmente es muy variable según la persona, los traumas y cómo se hayan generado estas alters o estas personalidades múltiples o dobles, el cómo se presenten. Sí. Entonces,
A día de hoy el diagnóstico se tiene un poco desestimado por la probabilidad y más que todo por la credibilidad, ya que a día de hoy se sigue dudando de este mismo. Puede llegar a pensar que la persona está fingiendo o que simplemente puede ser un estado, ya que en la esquizofrenia también se presentan fragmentaciones, pero estas son de estado, no son de permanencia. No son permanentes. Sí, bueno, es muy interesante tu reflexión porque la verdad que los cuadros disociativos se instalan, en primer lugar, originalmente se escribe las neurosis, ¿ya? En el gran grupo de las neurosis, pero hoy día están más ubicados en los trastornos de personalidad, como un mecanismo de defensa un poco arcaico, y también en la psicosis, incluso los cuadros orgánicos, es decir, abarcan un espectro, como tú mencionas muy bien, bastante amplio. Ahora, como diagnóstico propiamente tal, estaban instalados especialmente en el grupo de las neurosis, los trastornos disociativos, pero más que diagnóstico clásico, hoy día nosotros lo vemos como un síntoma, ¿no? Pero no como un síntoma común a muchas enfermedades. Los trastornos disociativos, sin embargo, en el grupo de las neurosis, están, también tienen una identidad, que es una entidad que el trastorno disociativo, probablemente tal, un tipo de neurosis que se caracteriza, entre otras cosas, lo más llamativo son las dobles personalidades, ¿no? Se disocian en muchas personalidades o tienen muchas personalidades, pero eso también ocurre en otros cuadros, en los cuadros limítrofes, etc. Como mencioné, que puede ser un estado, ya sea variante de trastornos como la esquizofrenia. Exacto. Y por último, quería debatir sobre un último tema, y es que esto es más debatible, porque quiero presentar el caso de que realmente podemos tomar como trastorno el ser transgénero. ¿Por qué? Porque si bien se ha aclarado, no es un trastorno por interno, aún se le sigue tratando como trastorno o transexualismo. Sí. Lo cual, ¿estaría realmente correcto llamar a esto un trastorno? ¿Por qué no sería un trastorno o por qué podría ser un trastorno? El transgénero suele presentar otros síntomas respecto a su condición de vida, por así decirlo, su elección de vida, tales como disforia de género, disforia de género o disforia corporal. Esto viene presentado como un síntoma o puede ser algo aparte desarrollado por la posible depresión. Vamos yendo a posiblemente depresión psicótica por el hecho de presentar esto. Y eso, doctor... Ustedes han estudiado harto el tema porque no es fácil que la gente hable de estos temas, ¿eh? Oiga, y lo otro que le iba a comentar, doctor, y después lo dejo con mi compañero que también le va a hacer una pregunta. ¿Usted está consciente, en este caso, la facilidad de tener como credibilidad a la antigua psicología de Sigmund Freud o la antigua psicología de Henry, en el cual está dispuesto a la actualidad ejercer tanto en la psiquiatría como en la psicología, unir las dos fases y tener solamente que se fuera una psicología moderna, complementando en esas dos áreas, y así tratar de avanzar en qué cosa, en la parte, no tanto en lo personal, sino que en lo emocional y en la evolución propia de la persona? Ya, gracias. Voy a responder primero la pregunta. Por eso no hay problema. No. Bueno, definitivamente yo creo que, y tú me preguntabas al principio si eran personas normales o anormales, o sea, si tenían diagnóstico o no tenían diagnóstico, las personas transgénero, ¿no es cierto? Claro. Hoy Sí, día consideramos que son personas que no son patológicas por eso, ¿ah? O sea, no hay patología y hoy día, más que antes, porque existen igual prejuicios, pero hoy día la medicina decidió en todas partes del mundo, los manuales internacionales, etcétera, que la condición transgénero es una condición humana y no es un diagnóstico, fíjate. Ahora, eso derribó muchos prejuicios, pero no todos, ¿ah? Quizá una característica principal, que todavía se ve mucho esto, es la transfobia internalizada dentro de las personas con transgénero, porque son personas que, a su vez, ellos mismos tienen prejuicios sobre ellos mismos. Claro. Y eso es bien dramático.
La transfobia internalizada es que una persona rechace su propia condición. Ahora, eso es peor que lo rechacen de afuera, porque si uno mismo se rechaza, imagínate el conflicto mental que hay. Por eso las personas con transgénero se asocian con comorbilidad, como alcoholismo, drogadicción, porque tratan de superar su propia condición. Claro, hay varias cosas que llevan a Claro. ramas que pueden ser Exacto. diagnosticables, pero Exacto. realmente la transexualidad o el ser transgénero no podría ser un trastorno o un diagnóstico como tal. No. A eso es a lo que voy. No puede ser. O sea, yo estoy de acuerdo en eso completamente, que es una condición humana y no es un diagnóstico psiquiátrico. Es una forma de vivir. Una forma, un estilo de vida. Sí. Ahora le dejo con Hay una pregunta tuya de Freud, Sí. de Holz, ¿ah? Bueno, tú te orientabas un poco a la necesidad de unir, tú dices, el pensamiento psicológico y psiquiátrico. Mira, yo creo que Freud ya fue ese hombre el que unió esos dos pensamientos, porque Freud, Freud no nacía cuando se fundó este hospital, les quiero contar, para que sepan lo histórico que es este hospital, ¿no? Y luego también contarles que Kraepelin, que es un psiquiatra que influenció mucho, tampoco nacía en esa época. Y Kraepelin fue quien hizo las clasificaciones actuales en psiquiatría. Y Freud también, los dos contribuyeron. Ahora, Kraepelin era un psiquiatra más bien en la línea clásica de la psiquiatría, con diagnósticos tipo médicos, ¿sí? En cambio, Freud fue el primer psiquiatra que abordó la psicología. De hecho, él fue esencialmente más que un psiquiatra médico, un psiquiatra psicólogo. Unió las dos cosas y él tenía como fantasía en algún momento que la biología también se uniera a esto. Biología, medicina y psicología juntos. Integral. Todo integral, ¿no? Así que yo diría que esa persona existió. Muchos años después, un premio Nobel, Kandel, que es un biólogo, curiosamente completó en parte esto, el deseo freudiano, porque él es biólogo, pero también es psicoanalista. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Es raro ver eso. Pero se ganó el premio Nobel porque esta idea de Freud, de unir, él fue capaz de fundamentarlas biológicamente. Entonces, por ejemplo, el tema de la memoria, él lo aclaró a través, ¿no es cierto?, de la memoria de una alga por ahí que él usaba como experimento. Entonces empezó a replicar muchas veces lo que para nosotros era un misterio. Y progresivamente Kandel pudo ofrecer una explicación a la genética de la enfermedad mental, y es un premio Nobel muy interesante porque él ha sido capaz de terminar una obra que se había iniciado como 100 años antes con Freud. O sea que en realidad es interesante poder unir estos dos elementos. Doctor Juan Manso, aprovechando que lo tenemos acá, quisiera hacer una pregunta que a mí muchas veces me ha dado vuelta, sobre todo cuando estoy tirado más para la descompensación que para la compensación. Yo estudié ingeniería en computación en la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, y en una oportunidad me invitaron a una fiesta y me dieron un trago que era whisky con algo adentro. Y yo atribuí eso a mi enfermedad durante mucho tiempo. Después me fui dando cuenta que no era tan así, porque me pasó una oportunidad que yo tomaba carborón y me sacaron el carborón completamente y me descompensé. Entonces ahí pude corroborar que realmente los remedios me hacen bien y si no me los tomo me descompenso. Bueno, después me lo cambiaron por la lamotrigina, me compensé de nuevo y bien. Pero ahí, sobre todo cuando estoy como más para el lado mal que para el lado bien, me cuestiono eso. A lo mejor eso fue lo que me gatilló la enfermedad, o eso
¿Por qué le pregunto esto? Porque yo tengo entendido que nosotros tenemos como la esquizofrenia como dormida, como que venimos con la esquizofrenia. Y al presentarse un episodio como muy drástico, como muy Sí, traumante, se gatilla o no, o realmente no veníamos con la esquizofrenia y la esquizofrenia no es que se haya gatillado, sino que siempre estuvo. O sea. Mira, tu pregunta un poco alude a la primera, ¿no es cierto? En el sentido de que la esquizofrenia efectivamente en condiciones ambientales muy negativas se puede gatillar. Se puede gatillar si tú tienes esa genética y si tienes otras condiciones, pero sobre todo una genética. Si las condiciones son muy negativas, podría ser lo que tú mencionas, una droga, por ejemplo, puesta así subrepticiamente en un trago, podría ayudar a eso. Pero si las condiciones fueran distintas a esas, que no hubiera ocurrido nunca eso, hubiera habido un buen ambiente, en fin, sin alcohol, en fin, probablemente ese primer episodio pudiera no haber ocurrido. Ahora, esto igual es poco preciso en términos científicos, porque no se tiene tan claro cuál es el estímulo que se necesita. Pueden haber otros estímulos más fuertes que no producen nada. Entonces, no hay una constancia absoluta, sin embargo, es una permanente discusión que se ha armado sobre este punto. Okay. Y para terminar, doctor, lo último, quería preguntarle por el tema del electroshock, porque se ha dicho mucho que el electroshock es dañino para la persona, y por qué, si es dañino, ¿por qué el hospital lo sigue haciendo? Sí. O a lo mejor no es dañino como antes y ahora ya tiene otro perfil. Este tratamiento, el más largo tratamiento utilizado en la psiquiatría desde que se hizo en el año 1930, en los años 30. Es el único tratamiento que ha persistido. Es decir, incluso los medicamentos tienen menos tiempo, porque es efectivo, porque se ha perfeccionado y porque hoy día se hace en condiciones ideales. En algún momento se hizo muy mal y se desprestigió, también se asocia esto con las dictaduras que aplican corriente, en fin. Entonces, la gente cree que es corriente común, pero esto es una corriente distinta, una corriente alterna que se instala, ¿no es cierto?, en un aparato que también es muy seguro. Hoy día no es lo mismo poner el dedo en la corriente que someterse a este tratamiento. Además, la persona está ventilada, preparada y anestesiada. Todos esos elementos contribuyen a que sea tenga un buen resultado, y sobre todo las indicaciones son mucho más precisas hoy día. Se indica en situaciones muy especiales, nunca como primer tratamiento, siempre un tratamiento alternativo. Doctor, le damos muchas gracias y esperamos que en otra oportunidad podamos contar con su presencia. Gracias a los que participantes, gracias a la gente que está afuera, Susana Pinto, David Duval, Franco Cortés. Y eso, muchas gracias a todos, que estén bien. Muchas gracias. Quiero terminar con esta guerra que desespera la vida entera. Quiero terminar con esta guerra, aunque tenga que pelear.